estamos, bueno, felices de poder compartir con ustedes un tema que da mucho de qué hablar. Sí, la total. generación de cristal, que se define como la compuesta por jóvenes nacidos a partir del 2000. Para muchos investigadores del comportamiento humano, esta generación tiene muchas características particulares. Bueno, de hecho, se le considera la nueva juventud. Voy a hacer inciso con estas comillas. Para conversar sobre este tema, nos acompaña la psicóloga Hildamar La Chica. Bienvenida, Hildamar. Gracias. ¿Cómo estás, mi Hilda? Bienvenida. Muy bien. Qué bueno tenerte a ti siempre acá porque creo que sobre todo en este tema de la paternidad, de los chamos, de los jóvenes, de los niños, tienes tanto que decir y tanto que aclarar y tanto que enseñar que agradecemos que estés en Portadas al Día. Y hablando de que me enseñar, invite. sí, hablando de enseñar, yo quiero que comencemos por ese concepto, el por qué se le denomina generación de cristal, Hildamar. Casi que mírame y no me toques. Bueno, en principio siempre es bueno decir que cada generación trae consigo vicisitudes, desafíos y características bien particulares. Denominamos generación de cristal a aquellos que nacieron en el 2000 en adelante y que los papás somos nosotros, ¿no? Los cuarentones. Okay. Entonces, esa generación de cristal se caracteriza por ser altamente demandantes, son sensibles, son muy poco tolerantes a la frustración, a la crítica, son impacientes, son luchadores por causas que les parecen injustas. Entonces, bueno, tenemos, por eso que se llama de cristal, porque son como que de a toque y no toleran la más mínima frustración y nos olvidamos que diariamente nos frustramos. Yo hubiese querido llegar más temprano al canal y no podía porque había tráfico. Bueno, me frustré. El tema es qué hago yo con eso. Entonces, esta generación de cristal son bastante, se ofenden muchísimo ante cualquier detalle o característica que le indiques, pero también hay que mirar para atrás y, bueno, ver quién formó esa generación de cristal, que somos nosotros, los cuarentones. En ese punto es donde justamente yo quería que habláramos. Porque, bueno, ya esas son las características de un individuo de esta generación de cristal. Pero la realidad es que nosotros repetimos patrones de conducta. Conductas aprendidas. De hecho, es un término psicológico de conductas aprendidas. Correcto. Y por eso se ven muchos patrones de violencia, de apego, de etcétera, un sinfín, en las próximas generaciones que vienen, en los hijos. Ahora, ¿qué hay que evaluar? Porque si estamos hablando de que la generación de cristal nació desde el 2000 en adelante, pero los padres son del 90, Sí. ¿qué pasó allí? ¿Ya se venía colando esto? ¿Ya Sí. venía pasando? Sí, fíjense que cuando hablamos de generación, obedece a un momento histórico y social, ya lo decía Vygotsky. Es decir, si tenemos unos niños con estas características, da cuenta de unos papás que asumieron que su crianza fue lo suficientemente traumática, que en vez de copiar los patrones, más bien se quieren diferenciar de esos patrones. Es decir, como a mí me pegaron mucho a lo mejor, o como fueron muy restringidos conmigo, yo no quiero que mi hijo pase por esto. Y en Ajá, consecuencia qué empezamos importante. a ver papás mucho más laxos No, pues, con relación a la disciplina, con relación a los límites. Entonces, como yo no tuve todos los juguetes y sufrí, estoy traumada, entonces yo le voy a dar a mi hijo todo cuanto todo. quiera, un poco para compensar. Entonces, Claro. fíjense, si vamos a hablar de corresponsabilidad, no me gusta hablar de culpable, sino de término de corresponsabilidad, Claro. tenemos que echar un poquito para atrás y ver cuáles son estas características de estos papás, que son los denominados generación X, los que nacimos hasta el 80. Ajá. Yo, por ejemplo, ustedes son ya como generación Millennial. generación Y, ustedes. Ok. Pero sí, definitivamente es un cúmulo de características que no queremos que nuestros hijos pasen por eso que nosotros pasamos. Y en consecuencia estamos viendo niños muchísimo más vulnerables, está muy bien que expresen sus sentimientos, pero oye, no nos podemos olvidar que poner límites Claro, también claro. es un Importante. acto de amor. Mira, sabes que me parece Buenísimo. sumamente importante que menciones todo esto y justamente quería que fuéramos a la pregunta de cuál es la gran diferencia entre la generación de cristal y otras generaciones. Hace un tiempito vi un video donde estaba el padre con su hija que pertenece a la generación de cristal y entonces le decía como... es que deja de orar antes de comer, y él decía, pues deja tú de tomarle fotos a la comida antes de comenzar a alimentarte, deja de estar piropeando a la vecina, pues deja tú de estar en Tinder, y era como la diferencia, ¿no? Pásamelo, lo voy a Sí, postear. es buenísimo, te lo voy a pasar, Ya. Hildamar, de esa Total. relación, y yo creo que el mensaje que dejaba era que cada generación
es importante, porque como bien lo decías, bueno, viene de un pasado y también es lo que nos acerca al futuro, ¿no? Todo Sí. va a sumar y yo creo que es con lo que nos tenemos que quedar. Convivencia. Hildamar. Una Así convivencia es. entre las Claro. generaciones. Sí, me encanta ese video que me lo puedo imaginar cómo sucede, porque además la generación de cristal son nativos tecnológicos, ya nacieron con la tecnología, están sumergidos en las redes sociales y tienen ese mundo virtual paralelo al mundo real que los tiene consumido, y por eso es bien importante que los papás, parte de las recomendaciones es que dosifiquen también los electrónicos, porque necesitamos hijos que estén más conectados con el aquí, con el ahora. Con el y mundo que real. justamente, claro, porque además el exceso de pantallas hace que no trabajemos el tema de la paciencia, porque todo lo tenemos a merced de un clic, y evidentemente al no La tener generación paciencia, del clic. sí, la generación de clic, de la inmediatez, y cuando no entrenamos ese cerebro para esperar, y esperar forma parte de conseguir las mejores cosas de la vida. Yo, para haber sido una buena psicóloga, tuve que haber estudiado Claro. 5 años, más el diploma, más el posgrado. Nuestra generación de cristal no está dispuesto a hacer esa inversión de tiempo, porque todo lo requieren a la inmediatez. Y de hecho eso hay que prestarle atención, sobre todo un mensaje a los padres, Hilda, porque, a ver, todo tiene un tiempo, es Sí. natural, esto es algo que ni siquiera tiene que ver con porque yo lo digo, ¿no? Es naturaleza, es biología pura. Tú siembras una semilla a cierto Claro, tiempo, correcto. un bebé nace 9 meses para... O sea, hay un proceso, ¿sabes? Correcto. Y quizás cuando esta generación no entiende que hay procesos y etapas en la vida, es donde justamente caen en la depresión, en la frustración. qué triste. Y aquí chocamos con algo, porque como padres nosotros no queremos ver a nuestros hijos quizás teniendo ansiedad, quizás teniendo depresión, Claro. quizás teniendo baja autoestima, porque viven en comparación siempre Sí. con los otros. Pero ¿cómo manejamos esa situación? ¿Cómo enseñamos a los niños a que van a vivir frustraciones, van a vivir Sí, situaciones? es el plato que está a la orden del día, por eso es que los papás tienen que dosificar los electrónicos. Los electrónicos están haciendo que nuestros hijos tengan todo con rapidez y todo cuanto deseen. La vida no es así, estamos mostrando un mundo que no es real. Y entender también estos papás que parte del amor que tú le profesas a tus hijos es poner límites, hasta aquí puedes llegar. O sea, no dejárselo como que todo a merced, porque no lo estamos preparando para la vida. Eso es bien importante. Los papás hoy día, lamentablemente, también por eso ejercen una crianza. No digo que todos, ojo, las generalidades siempre hay sus excepciones, Claro. pero están ejerciendo una crianza perezosa, donde tumban los límites, porque Sí. pobrecito mi hijo, y eso genera ansiedad. Cuando los hijos se encuentran ante unos papás que tumban los límites o que dicen que no y luego que sí, estamos mostrándole que estamos inseguros de nuestro rol, y en consecuencia vamos a criar hijos inseguros. Lamento decirles que como psicólogo familiar mi consulta está repleta de adolescentes, justamente la generación de cristal, porque tiene ansiedad, tiene depresión, porque no consiguen en su hogar esa contención emocional, porque los papás lo dejan ser, para que no sufra. Y los hijos, específicamente los adolescentes, también necesitan de límites, de estructura, de esa guía saludable para que se puedan desarrollar con armonía y no llenar Qué los bárbaro. consultorios de adolescentes que se quieren matar, de adolescentes, porque como no toleran nada, Claro. entonces, bueno, me gustó una niña y le pedí el empate y me dijo que no. Pukiti, me lanzo. Entonces ya frustración, ya genera todo lo demás O mi y mamá el me caos quitó el donde teléfono, termina. entonces me suicidé. Son noticias reales. Claro. Sí, sí, Lamento ojo, eso es algo decirlas. estadístico. Es Correcto. que estamos inventando nosotros historias. Es Exactamente. completamente estadístico. Y con lo importante que es saber que esta etiqueta, como tú bien lo dices, Ildamar, puede llevar, bueno, a todos estos procesos, lastimosamente, de depresión. Sí. Fíjate, sabes que ahorita mencionabas algo que me llevó a pensar, por ejemplo, cuando son padres separados y bien sea la madre o el padre quiere ayudar o, mira, darle todas las prioridades, todo lo Sí. que el chico quiera o la chica quiera. Para compensar la separación. Sí, para compensar esa separación y ese sentimiento, Complejo. bueno, de que Claro, estás que no sola. estoy. ¿Cómo hacemos en ese caso entonces? Y ni Ildamar? siquiera con los que están separados, sin ir muy lejos, con parejas que papá y mamá están trabajando, no podemos olvidar que ya la mujer se insertó en el mundo laboral, que está ok, pero además también eso implica que esté fuera de casa mucho tiempo, igual que papá, porque bueno, se han convertido ahora los dos en proveedores, y eso hace en consecuencia que tengamos ese sentimiento de culpa. Entonces bueno, compensamos lo material Sentimiento de con el culpa. aspecto psicológico, Es decir, y tiene- nada sustituye nada. Tienes Muy 13 años y toma un carro. Y es como, Exacto. amigo, Sí, como sabes mostrando- que eso no va a salir bien. Eso, no tengo mucho tiempo para ti, pero ajá, ¿qué quiere? O le doy la pantalla, o nada va a sustituir nada. O sea, no olviden que el tiempo es un valor
no renovables, es decir, que invaluable. tenemos que aprender a estar con nuestros hijos, pero también a poner límites, porque si no nuestros hijos se van a desbordar, van a ser muy sensibles y el mundo es demasiado hostil, demasiado duro y nosotros tenemos que empoderar a nuestros hijos poniéndole vida. estructura, límites y rutinas. Muy Desde luego bien. que Es sí. parte de la vida.